La Biblia dice que al tercer día resucita nuestro Señor Jesús. Al resucitar, da mandamientos y da ordenanzas de predicar el evangelio a toda criatura, hermano, a toda criatura. Y mire lo que dice en el pasaje que leímos, hermano, sobre el ministerio de la reconciliación. Nos vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 17 al 21. Dice el 17, vamos a irlo leyendo paso por paso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, hermano. Hermano, esto nos está hablando de la conversión del hombre, hermano. Cuando el hombre acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y que las cosas viejas pasaron y que de ese momento en adelante todas son hechas nuevas, hermano. Nace una nueva criatura, hermano, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando nos convertimos a Él, pasamos a ser nuevas criaturas. Y el verso 18 sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nunca pensemos, hermano, que la conversión de alguien proviene de la persona que llevó el mensaje del evangelio. Dice, y todo esto, refiriéndose a la conversión cuando uno es nueva criatura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, hermano. Sin Cristo, hermano, no puede haber una reconciliación con Dios. Era necesario, hermano, que Cristo viniera, entregara su vida en la cruz del Calvario para que así los hombres pudiéramos ser reconciliados nuevamente con Dios, hermano. Esto es lo que nos indica el verso 18, y en la parte B del verso dice algo muy poderoso, hermano. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, hermano. Esto es importante, hermano, porque aquí el apóstol Pablo en el verso 17 está hablando no de él mismo. Él no dice, yo soy apóstol de Cristo y desde que fui nueva criatura acontecieron estas cosas, sino que él está diciendo que de modo que si alguno, ese alguno es cualquiera persona, hermano, cualquiera persona que acepte al Señor como su único y suficiente Salvador, ocurrirán estas cosas. Si alguno de nosotros está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando, hermano, allí de todas las personas, no específicamente de alguien especial o de algún apóstol o de un pastor, no. Está hablando de todos los que aceptamos al Señor, hermano. Y en el verso 18 dice que cuando lo aceptamos al Señor, dice que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación, hermano. Esto es tremendo, esto es poderoso, hermano. ¿En qué consiste ese ministerio de la reconciliación, hermano? Consiste en llevar las buenas nuevas de salvación a la humanidad, hermano. En eso consiste el ministerio de la reconciliación. El verso 19 dice lo siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nuevamente da un mandamiento allí. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, hermano. Vemos, hermano, que Dios en su infinita misericordia decidió, hermano, que hombres mortales como nosotros, con errores, con equivocaciones, con desaciertos, hermano, hombres pecadores, obviamente, pero que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Dios decidió que nosotros lleváramos la palabra, hermano, la palabra de la reconciliación. Esto es el evangelio, hermano, las buenas nuevas.
Esto nos indica, hermano, que todo cristiano que ha conocido a Dios, hermano, que se ha convertido, hermano, el Señor le da un mandamiento, y que es que lleve la palabra de la reconciliación a las personas, hermano, que están en discordia con Dios, hermano. Porque para que haya una reconciliación, tiene que haber un pleito, hermano. Algo tuvo que haber sucedido para que haya una reconciliación, hermano. Tiene que haber sucedido algo, hermano. Y lo que sucede es que el pecado del hombre separa al hombre de Dios. Pero vemos, hermano, que Dios nos ha reconciliado por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos ha encomendado a cada uno de nosotros, hermanos, que llevemos las buenas nuevas de salvación a las personas, hermanos. Las personas no son salvas porque nosotros le predicamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros y por la predicación del Evangelio. La Biblia dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermano. El que salva es el Evangelio. Cuando una persona es expuesta, hermano, al Evangelio, esa persona ejerce fe, comienza a ejercer fe en su vida, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, hermano. Hermano, cuando usted predica el Evangelio, hermano, y la persona es expuesta al Evangelio, esa persona comienza a ejercer fe, hermano, a ejercer fe en ella. Y es allí donde la persona toma decisión de obedecer el Evangelio de Cristo, hermano. Es allí, hermano, cuando la persona obedece, hermano, se convierte a Cristo y se reconcilia nuevamente con Dios, hermano. Ese es el ministerio de la reconciliación, hermano, que el Señor quiere que cada uno de nosotros llevemos, hermano. La Biblia dice que el Señor nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación en el verso 19. Y vamos a seguir leyendo el verso 20, hermano. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, este verso me llama poderosamente la atención y lo podemos asociar, hermano, con Juan 3:16, donde la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, hermano. Wow, ese de tal manera es un amor incomparable, hermano. Y mire lo que dice el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hermano, cuando usted predica el Evangelio a una persona, dice la palabra que es como si Dios le rogara a esa persona: sal del mundo y ven a mi camino. Hermano, nos demuestra el amor de Dios hacia su humanidad, hermano, hacia la humanidad entera. Hermano, cuando las personas son expuestas al Evangelio, es el mismo Dios hablando al hombre, diciéndole: sal de esa antigua manera de vivir y ven a mis caminos, reconcíliate conmigo. Eso es lo que pasa, hermano, cuando las personas predican el Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, este es el ministerio que Dios le ha dado a todo aquel que se ha convertido y que lo ha aceptado, hermano. El ministerio de la reconciliación, de predicar las buenas nuevas de salvación, hermano. Hay muchas personas, hermano, que, por decirlo de algún modo, están separadas de Dios, están disputando con Dios, hermano. Hay un cerco grande en medio de ellos, que es el pecado, hermano, que no los deja que esas personas se acerquen a Dios, hermano. Pero Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros, hermanos, que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, hermano. Y por medio de esa palabra que usted y yo, hermano, predicamos, las personas conocen al Señor y pueden ser acercadas a Dios.
pueden ser reconciliadas con Dios, hermano. Hermano, esto es poderoso, es tremendo, cómo Dios quiere que el hombre se reconcilie con él, hermano. Dios quiere que el hombre se reconcilie con él, hermano. Esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo, cuando él decía en Hechos 20, 26 y 27, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado o no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermano, el apóstol Pablo tenía tanta pasión, hermano, por la predicación de la palabra de Dios, que él se atrevía a decir, hermano, que él estaba limpio de la sangre de todos, hermano, porque él nunca rehuyó predicarle la palabra a esas personas, predicarle todo el consejo de Dios. Él decía, estoy limpio de la sangre de todos, porque nunca he rehuido predicar todo el consejo de Dios. Hermano, yo creo que a todos nosotros nos falta mucho por decir esas palabras, hermano, porque a veces dudamos, a veces no predicamos, a veces no compartimos con personas inclusive que pueden ser vecinos de nosotros, que vemos a diario, hermano, no le compartimos las buenas nuevas de salvación, no le decimos, hermano, que el pecado, hermano, en el que ellos están viviendo los separa de Dios y que Dios quiere que ellos se reconcilien con Él, hermano. Creo que nos falta mucho y me incluyo, hermano, allí. Creo que para decir lo que dijo el apóstol Pablo nos falta bastante, pero debemos ponernos, hermano, en marcha y seguir predicando el evangelio de la reconciliación para que las personas puedan venir a los pies del Maestro, a los pies del Señor, hermano, y puedan convertirse a Él. Y vemos, hermano, que claramente en este pasaje incluye a la predicación o al ministerio de la reconciliación a todas las personas que han creído y que se han convertido a Dios, hermano. Porque muchas veces podemos pensar, hermano, que la misión de predicar el evangelio es para ciertas personas, es para los líderes de la iglesia o para una persona que tenga algún puesto o cargo dentro de la congregación, hermano. Pero claramente, hermano, la palabra nos enseña que cuando la persona deja de ser, como dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando la persona se convierte, automáticamente el Señor les otorga ese ministerio, que es de predicarle a otras personas lo que Dios hizo en su vida, hermano. Lo que Dios hizo en mi vida, yo tengo que anunciarlo a otras personas para que esas personas gocen también de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de ellos. Ese es el ministerio de la reconciliación que cada uno de nosotros debemos hacer, hermano. Dios no nos obliga, ¿no? El Señor no nos obliga a nada. Eso queda de parte de uno, si queremos agradarle a Dios o no queremos agradarle a Dios. Si queremos hacer la obra de Dios o si no queremos hacer la obra de Dios. Pero este es un mandato directo, hermano, para cada uno de nosotros, hermano. Que seamos partícipes de ese ministerio de la reconciliación, hermano. Hay muchas personas, hermano, que están alejadas de Dios. Y la mía es mucha, es bastante. Pero a veces los obreros son pocos, hermano. Son pocos. Y en el mundo hay mucha gente que necesita de Dios, que necesita ser reconciliada con Dios, hermano. Y usted y yo tenemos el privilegio de poder ser partícipe de ese ministerio, hermano. De ese ministerio de llevar las buenas nuevas de salvación a las personas para que las personas se acerquen a Dios, hermano. Bueno, esta es la exhortación que yo quería compartir con cada uno de ustedes. Animémonos, prediquemos, como decía el apóstol Pablo, en tiempo y fuera de tiempo. En cualquier circunstancia, circunstancia dura, circunstancia difícil,
en las buenas, en las malas, con dinero, sin dinero, como sea, hermano, hay que predicar el evangelio porque las almas se están perdiendo, hermano. Y nosotros, en cierto modo, no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, que es rescatar esas almas, hermano. Por medio del evangelio, hermano, por medio de su predicación, de la palabra de Dios, Dios salva a esas personas y los reconcilia nuevamente con Él. Dios lo bendiga grandemente, hermano. Que Dios lo bendiga y espero que haya sido bendición esta palabra para cada uno de nosotros. Bendiciones.